Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la presentación del libro de Juan Jesús Aguilar, de La llave del inmortal. Hemos hablado con Juan Jesús y queremos que sea una presentación viva. Quiere decir que no estemos nosotros solo hablando, sino que vosotros también participéis en la medida que queráis. Tenéis aquí al autor, así que aprovechad para preguntarle todo lo que queráis. Os voy a hacer una breve introducción biográfica de Juan Jesús. Como sabéis, nace en Écija en el año 72, se licencia en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla en el 95, enseña español en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, ¿lo he dicho bien? Sí. Al mismo tiempo cursa estudios de posgrado en el Departamento de Inglés de la misma universidad, con énfasis en la novela inglesa y norteamericana de los siglos XVIII al XX. Después completa sus estudios de doctorado en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana, y en 2014 defiende su tesis doctoral titulada Realidad protésica y posmodernidad, el caso de Graham Swift. En la actualidad, como sabéis, es profesor de enseñanza secundaria por la especialidad de inglés en el IES Nicolás Copérnico, aquí en Écija, donde desde hace ya 20 años promueve y coordina también el certamen de relatos El Mundo Esférico, que cuenta con un alcance ya internacional. A todo esto hay que añadir que desde el año 2011 y durante una década presidió también la Asociación Amigos de Écija. Como sabéis, es un hombre muy activo en la cultura écijana. Y en su faceta como escritor, Juan Jesús cuenta con la novela, su primera novela, Herederos del Lucronótopos, Himnos desvelados, de la editorial Hipálage. Se publicó en 2011, ha llovido ya un poco, y con un buen número de relatos, algunos de ellos declarados ganadores o finalistas en certámenes de ámbito nacional, como el Encarna León, de la Ciudad Autónoma de Melilla, uno muy prestigioso, Ciudad de Elda, en Alicante, Noble Villa de Portugalete, Bilbao, el certamen de literatura Ategua, de Castro del Río, en Córdoba, Villa de Binéfar, en Huesca, y el Premio Arjona de relato breve, entre otros. Y hoy lo tenemos aquí, presentando su segunda novela, La llave del inmortal, que es una obra, yo creo que ya imprescindible dentro de las letras écijanas, Juan Jesús. Para los que habéis leído la primera novela de Juan Jesús, Herederos del Lucronótopos, los personajes protagonistas os van a sonar, son J, Valle y Pablo, estos tres niños made in Écija, además, muy écijanos, hasta los nombres, y que se embarcaron en esa primera aventura. ¿Es una continuación de esa novela? Sí y no. Es una continuación en el sentido de que los protagonistas son los mismos, pero es una nueva aventura de estos protagonistas. En una charla que tuvimos hace poco, Juan Jesús y yo, él explicaba que viene a ser lo que es el Hobbit al Señor de los Anillos, ¿no? El Hobbit es una primera aventura dentro de ese mundo y el Señor de los Anillos es una segunda aventura muchísimo más grande dentro de ese mismo mundo, que es lo que es La llave del inmortal, porque la novela además da un salto cualitativo, además de en cantidad de páginas, también en calidad en cuanto a todo, en todos los sentidos, ¿no? La aventura es más amplia, más épica, la documentación histórica, lo vais a poder comprobar, es exhaustiva, es muy convincente, los protagonistas también dan un doble salto mortal en cuanto a sus peripecias y al crecimiento personal que tienen en la novela. Un libro muy ambicioso.
Juan Jesús tiene el arte de la pluma de mezclar en la misma aventura piratas, procesos judiciales por brujería, todo ello englobado en finales del siglo XVII. Algo que parece muy loco cuando lo contamos así, pero luego vais a ver que encaja perfectamente dentro de la trama de la novela como un reloj, ¿no? Como si fuera una maquinaria de las que los propios protagonistas también utilizan, ¿no? Como decíamos, es un salto de calidad el que da Juan Jesús, también en cuanto a su estilo, incluso el alcance de la novela. Es una novela muchísimo más universal. La primera yo la entendía un poco más a nivel en clave local, podemos decir. Esto ya es una novela ambiciosa y que pretende ya hacerse un hueco en el mundo literario, que esperemos que sea así y que tenga muchísimo éxito. Es una novela juvenil, histórica, fantástica y adulta, todo a la vez, y como cada una de ellas funciona perfectamente. Una maravilla, Juan Jesús, mi felicitación desde aquí, que se lee además en un salto y que os recomiendo ya encarecidamente que en cuanto acabemos el acto os pongáis con ella porque no os vais a arrepentir. En la mesa tenemos también a Tomás Gutiérrez Buenestado y al alcalde de Écija, David García Hostos, que hoy viene como alcalde y como lector también, y por supuesto al autor. Si os parece, pasamos a Tomás y vamos ordenando la mesa. Insisto, cuando terminemos de exponer, si queréis hacer cualquier pregunta, tenéis el micro abierto. Buenas noches, excelentísimo señor alcalde de Écija, estimado Daniel, señoras y señores, queridísimo Juan Jesús. Me es muy difícil hablar de ti y de lo que escribes porque mi juicio se anuda con el cordón de la amistad que nos une. Tenemos un vínculo tan fuerte, forjado a través de tantos años de profundo cariño y de comunes vivencias, algunas extremadas, que como dijo el de Alcalá de Henares, si no oyes más que disparates, palabras sandias y necedades, a ello no poco habrá contribuido, amén del cariño que te tengo, el malvado sabio Frestón, que celoso de tu gloria no cesa de escarnecerme cambiando el sexo y el sentido de todo lo que digo. Si nos desprendemos del prejuicio romántico que santifica la originalidad, estamos haciendo una novela, no vendiendo Coca-Cola ni Bifitter. ¿Recuerdan? Lo importante es que te guste a ti, sea original, sea auténtico, sé tú mismo. Entonces coincidiremos con quienes sostienen que el novelista debe ser original, él mismo, sí, pero desde una tradición. Así que cualquier estilo propio no viene a ser sino una adecuada y equilibrada mezcla de hurtos, de disimuladas expropiaciones, de ingeniosos fraudes filtrados a través de una personalidad estilística verdaderamente definida y con sabiduría combinatoria. Esto no nos convierte en siervos de la tradición, sino que nos empuja a tener claro qué clase de novelista se es y en qué registro se puede llegar a serlo más. Así que cuando un autor lee una obra ajena no busca tanto el puro disfrute de unas líneas como la confirmación de una idea de lo que él cree que deben ser unas buenas líneas. Como ven, la tradición es la originalidad y viceversa hacia el estilo. La voz propia entre los ecos, intertextualidad, llaman a esto algunos señores con gafas de pasta y gruesos cristales. Por eso, lo primero que se impone es ubicar la llave del inmortal entre las referencias que le otorgan sentido dentro de una tradición. Si seguimos a Montesinos, podríamos catalogar La llave del inmortal como una obra perteneciente a lo que se ha venido a denominar literatura juvenil, porque cumple con las demandas exigidas al género, a saber, un léxico adecuado a la competencia lectora de los jóvenes, sin que esto suponga que se emplee en esta obra un vocabulario básico o elemental, sino aquel que por su gradación y variedad permite el progresivo perfeccionamiento verbal del lector, el ser una literatura experiencial, esto es, una educación literaria más que una enseñanza de la literatura, porque puede influir en la vida de los jóvenes lectores, al mostrarle conflictos propios de la juventud y la forma de resolverlos. Así, La llave del inmortal se trata de literatura juvenil, no solo porque habla de jóvenes, sino porque llega a los jóvenes, logrando, ya que la obra posee sobrada calidad, la identificación del joven y su entorno con los personajes literarios, el ayudar a la formación del pensamiento crítico y estético del lector por medio de un diálogo inteligente entre el lector y el libro, de modo que ir recordando la máxima horaciana se uniría el placer estético a la finalidad didáctica. El huir de la moralina, pues en la novela de Juan Jesús, además de tener cabida una gran multiplicidad de temas, tratados con veracidad, rigor y calidad, se percibe la necesidad interior del escritor por contar una historia, tal vez su propia historia. ¿Verdad, Jota?
el ser una literatura de transición que prepara al lector para su encuentro, no ya con los clásicos canonizados por la tradición, sino incluso con esa otra manera que tiene Juan Jesús de explicarnos el mundo y de explicarse a sí mismo a través de una literatura, la suya, poliédrica en sus múltiples registros, tan reconocida por múltiples galardones como reconocible en su voz propia y personal. El reconocimiento de los destinatarios de la novela y, por último, la aspiración a la mejora de la competencia comunicativa y literaria del lector joven. Sin embargo, y antes de que algunos de ustedes caigan en el peligroso prejuicio tal vez provocado por quienes desprecian a los autores y a las obras que han sido escritas y pensadas para un público juvenil, he de remarcar que La llave del inmortal no renuncia en ningún momento a la calidad literaria. Si bien es cierto que existen muchas obras que no superan el calificativo de mediocres, tanto en este ámbito como en cualquier otro, también hay que señalar que la novela de Juan Jesús ofrece la suficiente entidad como para considerarse literatura de calidad. Literatura juvenil es Ende, Roald Dahl, Enid Blyton, Salgari, Verne, Ruiz Zafón, Herbert George Wells, Stephen Crane, Jack London, Stevenson y Juan Jesús Aguilar Osuna, autor de la novela que aquí nos convoca, una obra que va a llegar por igual a jóvenes y adultos, pues la maestría del autor permite una lectura absolutamente polisémica de la obra. En este contexto, en esta tradición, es sumamente coherente que La llave del inmortal esté protagonizada por unos jóvenes que recorren los diferentes estadios de la tardoinfancia y la adolescencia. Sus aventuras nos ofrecen el tránsito del pensamiento del joven en el proceloso proceso de adquisición de un carácter sistemático y lógico. Las sucesivas pruebas a las que se enfrentan los personajes nos muestran cómo en ellos aumentan la dirección de la conducta, en el sentido de conducta reflexiva, a diferencia de la impulsiva, así como la atribución causal de los acontecimientos y del propio comportamiento con una mayor adecuación a la realidad. Esto último es una condición importante para la paulatina construcción de una permanente imagen de sí mismo, para la motivación por los resultados y para el juicio y la conducta morales y autónomos. Por ello, además de juvenil, esta novela es un Bildungsroman o novela de aprendizaje, puesto que nuestros héroes atraviesan, rodeados de problemas, esa etapa de la vida del ser humano en la que el descubrimiento de la propia identidad y de la de los otros se traduce en la asunción de un nuevo estatus social. Durante este proceso, la conformación casi definitiva del propio yo adquiere por primera vez la conciencia de que el ser humano no es algo perfecto ni hecho, sino imperfecto y dinámico, en tránsito hacia algo o hacia algún lugar, topos, físico o mental. Por eso en esta obra, como en Herederos del Ucronótopos, novela de Juan Jesús con la que ésta establece más de un vínculo, los personajes están en perpetuo tránsito, temporal y espacial, radiografiando en su dinamismo el paso de lo que han sido a lo que todavía no han llegado a ser. ¿Qué más da que el rito de paso, que la prueba que otorga carácter indeleble a la identidad recién adquirida, sea el ansia del éxodo al edénico topos de la infancia asociada a Écija? ¿Y qué más da si hasta los personajes asumen que solo la magia, el recuerdo y los sueños transorológicos les otorgan el consuelo que idealiza una vuelta al lugar en donde los problemas de su nueva realidad no existen? La confrontación con el fanatismo, con la maldad, con la avaricia y el caos de este nuevo mundo al que transponen su nuevo mundo personal y a la vez el nuevo mundo de la Jamaica y del Massachusetts de la novela, permiten a los protagonistas de la obra adquirir la destreza necesaria para relacionarse de una manera menos problemática con su entorno y al mismo tiempo conseguir la autonomía necesaria para su construcción personal. Voy acabando. Pero la adolescencia se resuelve con la muerte de algo. Muere el niño y da paso al nuevo ser, plenamente integrado en la circunstancia social, adulta. Mueren los ideales, anhelos y modelos de la infancia y se asume una nueva dimensión articulada por la asunción de lo real y simbólico, siguiendo a Lacan, lo que implica un sacrificio. Por eso la presencia del sacrificio, disfrazado de justicia y entendido casi como ritual, en donde la muerte simbólica actúa como catarsis, tienen un proceso tan trascendental en La llave del inmortal. Y por eso el adolescente puede encontrar en la muerte que sobrevuela esta obra el paradigma de todos los elementos que ha ido dejando muertos por el camino, porque ya no le sirven, porque son un estorbo. Y podrá también encontrar en ella la revelación de que el ideal que le sirvió para promocionarse y construirse durante la adolescencia ha de sacrificarse para optar por tener una imagen más moderada de sí mismo y de los demás,
más acordes con lo que él es y con lo que los otros son en realidad, cosa que solo a partir de este momento empezará a saber. Solo así podrá volver a Écija. No los canso más. Saludo la novela de Juan Jesús con el entusiasmo febril del degustador de tu literatura y con la esperanza de que todos ustedes puedan valorar el privilegio de contar entre sus paisanos con un escritor de tal calibre. Juan Jesús, Cortázar decía que la literatura es una de las posibilidades de la felicidad humana, hacerla y leerla. Tú como escritor te reencuentras con tu felicidad y a mí como lector me la das. Muchas gracias. Alcalde. Bueno, estoy acostumbrado ya a... Se lo comentaba siempre a Juan Jesús cuando era presidente de Amigos de Écija y hacía esas presentaciones tan bien hechas, tan bien escritas que después de escuchar esta presentación cuesta trabajo estar un mínimo a la altura. Pero bueno, cuando me llamaste este verano para que estuviera en la presentación, Dani lo sabe, está ahí, Conchi también lo sabe, que bueno, que cuando vengo a una presentación me gusta saber que hablar algo de la obra, ¿no? Y tengo que decir que para mí uno de los privilegios de ser alcalde es de contar con la confianza de que pudiera leer tu obra antes que estuviera en la calle, poderla comentar incluso algunas veces con Dani y fundamentalmente como alcalde tengo que decir que tu compromiso con la ciudad ha ido en los temas culturales muchísimo más allá de la escritura, que creo que hoy es el momento de ponerla en valor. Ya lo dije el día que dejaste la presidencia de Amigos de Écija y que creo que necesitamos en esta ciudad también gente comprometida con la propia ciudad, porque yo creo que las ciudades no se construyen y la cultura de las ciudades no se construyen precisamente desde las instituciones, sino las constituimos entre todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por tanto, creo que era el día para hacerte este reconocimiento. Y después, en cuanto a la obra, los que leímos y leísteis la primera, una sensación que yo saco, y además nos hemos paseado alguna vez durante la lectura, la primera sorpresa que me llevo es que yo empecé a leerla y pensé, bueno, otra aventura más muy juvenil, como se ha dicho, ¿no? Pero sí es cierto que cuando aparece, y no hago spoiler porque sale al principio de la novela, no hago spoiler, cuando aparecen los procesos de Salem a mí me dejó un poco así como... me dejó un poco fuera de lugar. Y entonces me empecé a dar cuenta de algo que era muy importante. Los que conocéis a Jota, a Valle y a Pablo, yo he visto el proceso que ha hablado Dani del escritor, yo lo he visto también en sus tres personajes. En la primera novela eran jóvenes que estaban en una aventura como en su pueblo y bueno, ¿no? Y iban pasando cosas. Sin embargo, en esta novela al final ves un proceso de maduración, creo que absoluta. Ya no son adolescentes, ya entran, hombre, y ven vivencias muy fuertes, porque si conocéis por los procesos de Salem, pues bueno, además hay una escena en que la escribe un ahorcamiento que es muy fuerte, ¿no? Y yo me ponía en el personaje Valle y Pablo viendo una situación tan fuerte, ¿no? De tan joven y encontrarte una situación tan difícil y ver cómo ahorcan un ser humano. A lo que voy, que en la novela al principio yo incluso, después me arrepentí porque al principio me preguntaste, pues me está recordando mucho a La Isla del Tesoro cuando la leí con 17 años, hasta que llegué al proceso Salem, ya todo acabó, ¿vale? Entonces creo que puede ser catalogada como juvenil, pero yo creo que no, que además habla mucho del mal y del bien, de cómo tienes que madurar y las cosas, y esos jóvenes tienen que tomar decisiones y tomar responsabilidades. Los malos también, y no quiero... Bueno, hay veces que los malos también son tan malos porque toda la gente da una versión del malo y no sabemos que el malo a lo mejor es tan malo o hay versiones del malo, ¿no? Entonces creo que te va enganchando y a mí lo que me ha gustado más desde el punto de vista literario y como lector es como distintas historias, como ha dicho Dani,
engarzando y eres capaz de llevarla, ¿no? Y ya cuando has visto la maquetación, muchísimo más, porque es que en cuanto está tan bien hecha y ves que cada capítulo ya te va indicando a dónde va la historia de ese capítulo, porque a mí también creo que es importante, creo que ahí la obra del autor creo que ha sido importante. Seguro te habrá sufrido el maquetador, que sufrió un poquito, pero bastante galerada. Pero creo que es una obra que es un salto, yo creo, muy importante en la historia de Jota, Pablo y Valle, que lo sentimos un poco. Yo ahora voy a hacer otra vez un poquito de alcalde. Nos ayuda a poner a Écija en el mapa, porque ya has escrito una historia en Écija, y poner a Écijano viviendo una historia como esta, pues fuera de Écija también me gusta, ¿no? Y fundamentalmente yo me quedo con eso, que creo que Jota, Pablo y Valle tienen mucho que contar y que decirnos, y yo entiendo que tendremos muchas aventuras, muchas más. Y los que no hayan leído la primera, que no se preocupen, porque son historias, quitando lo del tiempo, y ya termino. Y algo que a mí también me gusta mucho es que tenemos tantas series televisivas, tantas películas, tantas novelas, tantas historias que hablan sobre los viajes en el tiempo, que muchas veces es demasiada fantasía, y al final yo creo que esto es un pretexto para tu historia, creo. No es lo fundamental de la novela, y eso también a mí me ha gustado. Así que ahora tengo más preguntas cuando empezamos a preguntar, que tengo muchas dudas de algunas cosas. Venga. Pues todo suyo, caballero. Bueno, pues nada, os saludo primero a la mesa, David, Tomás, Dani. Muchas gracias por vuestras palabras, que parten del cariño y también del tiempo de la amistad y de lo que hemos atravesado juntos, ¿no? A través de la escritura, de la amistad, y bueno, y el contacto que hemos tenido, que desarrolla también en amistad, ¿no? Sí, porque al final siempre te estaba preguntando cómo iba la novela. Sí, no, y una cosa es que me preguntabas también, ¿y cuándo otra nueva aventura, cuándo va a salir esa nueva aventura de Pablo Vallejota, ¿no? Y la tenemos aquí hoy. Y también aprovecho pues para saludar a mi familia. Gracias por estar ahí. También a la gran cantidad de amigos, de compañeros, de alumnos, de antiguos alumnos. Para mí es una verdadera alegría sentir vuestro calor, ¿no? De que estáis aquí acompañándome, y porque al fin y al cabo, bueno, me estáis acompañando a mi novela, me estáis acompañando a mí, y la verdad me llena de alegría poder dirigirme a vosotros y ver tantas caras que son caras de amigos y de alumnos que acaban siendo después amigos, ¿no? También. También quiero recordar el apoyo institucional, ¿no? La Asociación Amigos de Écija, que está presente y además que ha estado colaborando con esta presentación, Papel y Tinta igualmente, también el Ayuntamiento, además en la persona representada por el alcalde, y también el contacto que hemos establecido con Diputación. Y que no se me vayan olvidando, bueno, David Serrano está también ahí, y hay que reconocer la labor que hace David en beneficio y en apoyo de todos los autores écijanos, ¿no? Eso es, vamos, algo muy loable y algo que hay que agradecerte, David. Y luego también quería agradecer a Valhalla Ediciones, que es la editorial que ha publicado La llave del inmortal. No solo que la reconociera como una novela interesante y que querían que estuviese en su catálogo, sino por el tratamiento que le han dado también, porque como podéis ver los que tenéis la novela en vuestras manos, o las que la habéis estado ojeando, y ya lo ha avanzado también David, la novela, pues, vamos, estéticamente y todo lo que yo les he pedido que quería que contuviese, los detalles, han estado ahí, y eso es algo que quiero agradecerles, y en especial también a mi editora, Francesc Gómez. Y bueno, pues son 11 años, como ha dicho Daniel, Herederos del Ucronótopo Himnos Desvelados la publiqué hace 11 años. Y bueno, han pasado muchas cosas. En medio pues ha habido una tesis doctoral, ha habido, bueno,
también la presidencia Amigos de Écija, muchas cosas, y en medio estaba también esta novela. Esta novela no es de hace 2 meses ni del año pasado, esta novela lleva fraguándose mínimo desde 2014. Y la escritura de la novela ha conllevado, escribiéndola solamente mínimo de 3 o 4 años, más la documentación, planificación, o sea, y es algo, la revisión, eso es algo que no se acaba nunca, ¿no? Hasta sacarla ya de imprenta. Y bueno, pues finalmente, David, tantas veces que me preguntaba, me alegra un montón ya que podamos estar hablando de La llave del inmortal como una nueva aventura de Valle, Pablo y Jota. Y es muy difícil una novela que contiene tanto, resumirla, eso que decimos del elevator pitch, ¿no? Esta pequeña aplicación en un ascensor que debe resumir tu novela, es muy difícil. Entonces, yo la definiría brevemente como un primer contacto para vosotros, aquellos que no la conocéis, como es una novela de 3 personajes. Ramón, si quieres, para que vean mejor, quizás, si apagas la de en medio. Vale, pues es una novela de 3 personajes ecijanos, como ya se ha avanzado, 3 adolescentes que se ven arrojados en un viaje en el tiempo al pasado, y donde terminan, porque tampoco estoy haciendo spoilers, donde terminan está detrás en la sinopsis, es en 1692. En 1692 se van a encontrar dos momentos muy relevantes, significativos. Se van a encontrar, Jota acabará en el Caribe, rodeado de 2 tripulaciones de piratas, las tripulaciones del Fénix y del Leyenda, y bueno, pues va a vivir entre indios, esclavos, va a conocer a un personaje que creo que tendrá que salir sí o sí después, que es el Inmortal. El Inmortal es un personaje en la novela, y creo que si no es el más carismático, pues es el más carismático. Entonces, lo va a conocer y se va a embarcar en la aventura o en la búsqueda que va a llevar a cabo este pirata, ¿no? Este pirata le ha sido arrebatada una gema con propiedades sobrenaturales. La gema es la llave del inmortal, que da título a la obra, y entonces pues se ven ellos embarcados en esa búsqueda, porque además para Jota es casi también una manera de garantizarse o de ver si es capaz de volver, de retornar al presente, ¿no? a Écija. Y además Jota descubrirá también que tiene una misión, tiene algo que cumplir, ¿no? Poco a poco va descubriendo eso. Y por otro lado, pues vamos a ver que después Valle y Pablo pues acabarán en Nueva Inglaterra, en las recién fundadas colonias que darán lugar a lo que hoy en día es Estados Unidos, ¿no? Concretamente en Massachusetts y en Salem, en la aldea de Salem, porque Salem estaba el pueblo de Salem, que era costero, y a 8 kilómetros en el interior es la aldea de Salem, que además es donde se va a desarrollar toda esta cacería de brujas, dentro en la aldea. Y aparecerán ahí, como ya ha avanzado David, pues se van a encontrar pues en pleno proceso de acusaciones, y además llegan el 10 de junio, que es el día en el que se lleva a cabo el primer ajusticiamiento de Bridget Bishop, y ellos lo van a presenciar, ¿no? Y vosotros también lo vais a presenciar en el momento que la leáis. Yo voy a planear muy por encima por la novela, porque tampoco se trata de destripar nada, y luego pues vamos a dar ocasión a que vayamos haciendo aquí una especie de tertulia, y con vosotros también, de las curiosidades que suscite, que tengáis. Lo que sí quiero enfatizar, y ya se ha hecho en cierto modo, es que para mí, yo la entiendo, La llave del inmortal es una novela híbrida en muchos aspectos. Es una novela híbrida, por ejemplo, en el tratamiento que nos plantea del presente y el pasado. Porque, bueno, cada vez que tenemos viajes en el tiempo, pues de pronto cuando vamos al pasado, el pasado deja de ser eso y es nuestro presente. Y el presente que teníamos se convierte en ese futuro lejano al que queremos volver, ¿no? Entonces, pues esa manera de jugar con el tiempo y de desnaturalizarlo, pues es una de las maneras en las que la novela se muestra como eso, como un híbrido que nos lleva también a
a conseguir a tener una novela, por una parte, histórica, porque como también han avanzado, la novela tiene una documentación, exhaustiva, una documentación totalmente real en cuestión, por ejemplo, en Salem, los personajes, las fechas, los lugares, los acontecimientos, también fechas del Caribe. En el Caribe hay más personajes inventados, pero que es una novela que se podría entender y leer en clave de novela histórica. Pero a mí no me gusta escribir una novela histórica tal cual, porque me gusta quebrar un poquito esa historia y buscarle rendijas por donde introducir elementos que la desestabilicen, esa verdad absoluta que nos ha llegado, y meter cuestiones ahí que nos hagan pensar. Y entonces por ahí es donde meto el elemento de la ciencia ficción, ¿no? Que la finalidad que tiene es esa, es hacernos especular y pensar en qué otras posibilidades habría, y al mismo tiempo en ayudarnos a entender quizá nuestro presente, ¿no? A partir de entender o de ver otras posibilidades de ese pasado. Y entonces, pues como digo, para mí es eso, es una novela también híbrida entre novela histórica y ciencia ficción. Y yo creo que el elemento de ciencia ficción pues lo que hace es complicar un poquito esa trama histórica, y para mí, por lo menos a mi parecer, la hace más atractiva, ¿no? La enriquece. Y también se ha apuntado que es una novela, mucha gente me dice, pero entonces es una novela juvenil, y digo sí y no. Para mí vuelve a ser una novela híbrida, es quizá lo que llamamos un crossover, que está a caballo, vale como juvenil, pero también vale como una novela adulta, y me consta además que se la están leyendo alumnos, gente joven le está gustando, y personas adultas. Hoy mismo me ha dicho, se le acaba una persona con 70 años y que le ha encantado. O sea, y es que en cierto modo todos nunca dejamos de querer vivir esa, de manera vicaria, ¿no? De manera mejor a través de otros personajes, vivir esas aventuras, ¿no? Tenemos siempre ese espíritu. Y la novela, para mí, se puede leer en clave de aventura, simplemente por una aventura y pasando páginas, que creo que eso es lo que le llega más a la gente joven, y se presta a eso, es una novela de aventura. Pero luego, para los adultos, hay muchos temas que entre líneas o subyacentes que nos pueden hacer pensar, y son temas que nosotros, pues ya por nuestra vivencia más de adultos, pues podemos, nos resuenan, ¿no? Y la convierten en una novela que nos plantea bastantes cuestiones. Por ejemplo, un tema de los que tratamos es de esta lectura más profunda, es la esclavitud. O sea, la esclavitud está presente en todo momento, se medita sobre ella, y además fue algo muy importante en la creación del Nuevo Mundo, ¿no? Y ahí vamos sin desvelar más, ya lo iréis viendo, pero se trata, por ejemplo, ese tema. Se trata, por ejemplo, también, ya se ha dicho, la amistad, la responsabilidad, también la manipulación social a través de lo que ocurrió en Salem, y viéndolo desde los ojos del presente, porque no podemos olvidar que nuestros personajes son personajes contemporáneos, entonces lo estás viendo con el conocimiento que nosotros tenemos ahora. Y hay cosas que hoy en día a lo mejor nos reiríamos y diríamos, ¿esto cómo es? Pero era tremendo. Cosas que, por avanzar un poquito, por ejemplo, lo que ellos llamaban las pruebas espectrales. Era suficiente para acusar a alguien, que lo llevaran a juicio, decir que su espíritu, no la persona, su espíritu, te estaba causando daño y te estaba haciendo mal, o estaba haciendo mal a tu ganado, y eso era suficiente. Hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza, pero era un mundo en el que ellos aparecen, un mundo terrible, ¿no? Entonces ahí también hay una crítica social. Y luego otra cosa que creo que está a lo largo de toda la novela, y que un joven a lo mejor lo ve como una aventura, pero un adulto, si quiere escarbar, es la manera en que la novela nos plantea como una reescritura, o nos hace reconsiderar los límites del ser humano y la relación del ser humano con la tecnología, y hacia dónde podríamos estar yendo los seres humanos, o no ahora en la época contemporánea, sino desde nuestros orígenes casi, desde que empezamos a manipular el entorno, y ahora con la tecnología aplicada a nuestro cuerpo, ¿no? Es una novela donde vuelve a haber un híbrido entre lo orgánico, lo que es nuestro carácter, nuestra esencia biológica como seres biológicos, y también la tecnología y la mecánica, ¿no? Y cómo se reescribe la naturaleza humana
y la vamos a ir reescribiendo cada vez más a medida que pasen las décadas y vamos a borrar o a mudar esas fronteras de hasta dónde llega o qué es lo humano, ¿no? Eso lo vamos a ver, es evidente. Pues eso también está en la novela. Y bueno, ya para yo ir terminando y dar pie a algunas preguntas. Bueno, y otra cosa que tenía yo que apuntada es que cuando se habla de esclavitud, otro de los planteamientos de la novela es que hay otro tipo de esclavitud que no era el que vimos con el que se construyó, digamos, el sistema económico de este nuevo mundo, sino que también se plantea una esclavitud del ser humano a su cuerpo, en el sentido de que el cuerpo es el que nos condiciona o el que hace que nos deterioremos, el que hace que finalmente pues muramos, ¿no? O sea, es una esclavitud que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, a través de estos planteamientos que podemos llamar transhumanos, que es lo que estaba refiriéndome antes en la novela, nos estamos planteando también una manera o se están planteando, y eso, vamos, lo están haciendo científicos actualmente, de salvar esa esclavitud a lo biológico, al cuerpo humano, ¿no? Y entonces, pues, todo eso está ahí insertado en la historia de la novela y, en cierto modo, la finalidad última del transhumanismo está aquí en el título, es alcanzar la inmortalidad, ¿no? Bueno, y ya por último, desde un plano metanarrativo, saliéndome ya de la historia de la novela, me gustaría incidir un poquito en lo bien que ha hecho la editorial, ¿no? Ha seguido todo lo que yo he querido. Ya estáis viendo, por ejemplo, la cubierta, pues han hecho un trabajo genial. Y luego, pues por dentro, esto es que se me olvida ir pasando la diapositiva, esto era el transhumanismo. Bueno. La cubierta, pues, como veis, es preciosa, es una cubierta con mucho detalle, alusivo a aspectos que van a ir apareciendo en la novela. Y luego el interior es lo que quería enseñaros, porque eso no se ve a primera vista, pero veis que está igual de cuidado que el exterior. Ya cuando abrís la novela, veis ahí que hay una portadilla que replica la cubierta, luego volvéis a encontrar otra. Y cada capítulo va a ir encabezado por una ilustración. Esta de los engranajes, que va anticipando toda esta relación con lo mecánico, con lo tecnológico, está en el prólogo y el epílogo, que son los dos extremos de la novela. Y luego, la novela está dividida en 4 partes. Cada vez que hay una división de partes, os vais a encontrar esta portadilla, que también alude a todo el entramado que os digo, transhumano. Y hay 3 ilustraciones que van encabezando los capítulos y cada una va a depender de dónde se encuentran los personajes, de la ubicación en la que estén en ese capítulo. Y al comienzo de la novela, antes de dar ese salto, pues todos reconocemos cuál es esta ilustración. Y bueno, pues como ha dicho David, y yo me siento muy orgulloso de poder universalizar en cierto modo, o por lo menos nacionalizar Écija, puesto que la novela pues se está vendiendo a nivel nacional y Écija vuelve a estar ahí, ¿no? Hay gente que a lo mejor va a buscar dónde está Écija cuando se haya leído la novela y quiere saber y descubre lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces vuelve a ser mi homenaje a Écija, que siempre está presente. Y luego pues los capítulos del Caribe van a aparecer reseñados así. Estos son 2 nombres de 2 personajes. Y luego, pues los capítulos de Salem van a estar encabezados por esa ilustración. Incluso los interiores, los cambios de secciones del Caribe es una bandera con engranaje. Y esta, pues, sería el cambio de secciones de Salem. Y aquí me gustaría pararme un momentillo porque, por ejemplo, esta ilustración o esta pieza, por mis indicaciones y mis sugerencias, la ha creado, por ejemplo, mi hijo Adai, ha estado colaborando en varias cosas de la novela, aquí la veis mucho mejor. Esto cuando leáis la novela sabréis lo que es, porque ya casi en la parte final de la novela se descubrirá lo que es, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues mi hijo Garoe también, algunas de las fotografías que he estado yo mostrando en las redes sociales para difundir, dar a conocer la novela, pues ha sido también el encargado, ¿no?, de hacerlas. Incluso aquí, cuando tenía 8 años, pues también fue el que me hizo esa fotografía que salía en Herederos del Ucronótopo, ¿no?, Himnos desvelados. O sea, quiere decir que estamos ahí un poco a nivel familiar, pues trabajando en la ilusión de estas historias, ¿no?, que tenemos aquí.
Y bueno, pues esto en el interior de la novela, como digo, aparecerán más cosas. Hay mapas, este es un mapa de las islas del Caribe para que os vayáis orientando por dónde se mueven. Hay otro también de la aldea de Salem, ambos de la época, de 1692. Y ya está, pues yo creo que voy a parar aquí por ahora. Aquí una nueva alusión a los viajes en el tiempo. Y a mí lo que me gustaría es eso, que vosotros que os habéis estado leyendo la novela, pues que, no sé, que me deis vuestras impresiones o que algunas cuestiones que os haya planteado, y sentíos libres, que aunque no lo hayáis leído, aquí hay un micrófono que nos han dejado, alguna cuestión que queráis comentar, lo que sea, pues adelante, porque además de eso se trata, creo yo, de que estemos entre todos, ¿no?, hablando de la llave del inmortal. Bueno, aplauso, ¿no? Lo dicho, si a alguien le apetece preguntar algo al autor, ahora es el momento. Yo voy a romper el hielo, voy a empezar yo, Juan Jesús. Es curiosidad, básicamente. Tenías toda la historia de la humanidad en pasado y en futuro para lanzar a estos personajes a la aventura. ¿Por qué elegir concretamente este espacio y este tiempo? Bueno, vamos a ver, cuando Himnos desvelados, la anterior novela, acababa, cerraba el caso, terminaba, pero intencionadamente yo dejé un hilo ahí abierto para una posible continuación o otra aventura en el futuro si me decidía. Y yo para esa continuación solamente sabía lo primero, o sea, yo no tenía nada. Lo único que sabía era que el personaje que se embarca en ese viaje en el futuro, o sea, hacia el pasado, era hacia el pasado, y que estaba en la oscuridad y lo único que se oían eran las tablas del barco moviéndose meciéndose en silencio, ¿no? Aparecía en un barco y no sabía absolutamente más nada. O sea, ese barco me pegaba que quería trabajar o aproximarme a la piratería. Entonces empecé a indagar a ver qué época me interesaba más, y esto es lo que tiene la investigación, ¿no?, que supongo que es lo mismo que le pasa a los historiadores. Lo que pasa es que nosotros tenemos otra finalidad, otra intención, y encontré que en 1692 en la isla de Jamaica está Port Royal. Port Royal era una ciudad que aquello era la ciudad del vicio, allí acababan todos los piratas, era una ciudad la más rica del Caribe porque allí se gastaban todo lo que saqueaban, pero al mismo tiempo, bueno, era hasta el nivel que construían las casas con ladrillos traídos de Inglaterra, o sea, era una pasada, era el lujo ya riéndose del mundo. Pero parece que como que hubo una especie de castigo divino, o se puede interpretar así, ¿no? Y el 7 de junio de 1692 hubo un terremoto. Port Royal estaba en la costa, aquello era tierra, aquello se medio hundió, y después vino un tsunami para rematar y lo sumergió. Entonces me encontré con eso y dije, esto a mí me gusta, este momento, esta época, en algún momento yo puedo jugar con esto. Pero sigo indagando y yo tenía varias ideas, además tengo varias ideas en la cabeza de dónde me podría llevar a Valle Pablo y Jota, incluso en otras novelas posteriores. Y otra era Salem, me gustaba Salem por todo lo de la cacería de brujas, la caza de brujas. Pero es que me pongo a indagar y me encuentro que el 7 de junio de 1692 es este tsunami, y el 10 de junio, 3 días después, es la primera ejecución en Salem de Bridget Bishop. O sea, están separados en 3 días. Y entonces dije, no, pues entonces ya no son 2 novelas, o sea, van a ser 2 novelas en una, en esta que voy a escribir. Y por eso fueron casualidades, documentándome, que acabé concretamente en 1692 con el Caribe, y en el otro lado pues me tenía que llevar, además, los tenía que separar, porque quería explorar los 2 lugares, y es que estaba la fecha, eran contemporáneos todo lo que estaba ocurriendo, entonces era el momento para la novela. La historia te buscó a ti en vez de tú a la historia en este caso. A mí me gustaría preguntarte también, sabes que me gustan mucho los personajes, ¿no? Que yo soy muy de indagar en los personajes y de que los personajes digan muchas cosas, ¿no?
En este caso tenemos este trío fantástico de Jota, Valle y Pablo, que además te dije en una ocasión que eran muy Harry Potter, en el mejor sentido posible, porque funcionan como un reloj, aunque sea redundante con la temática del libro, ¿no? Y son un trío protagonista fantástico. ¿Qué hay de cada uno de ellos en ti, en personas que conoces? No sé, ¿son completamente inventados? ¿Te has inspirado en alguien? Yo creo que Tomás ha dado una pista antes muy importante sobre Jota, ¿no? En este caso. Hombre, Jota es casi una provocación, ¿no? Llamar a un personaje Jota y yo llamarme Juan Jesús, con 2 J. Pero no te creas, vale, puede ser a lo mejor, ya lo estuvimos comentando en otra ocasión, que yo creo que todos los personajes que ideamos, de alguna manera o de otra, todos tienen algo nuestro o algo que nosotros podríamos haber tenido o algo que nosotros podríamos aspirar a tener. No sé, a todos les damos algo para lo bueno, para lo malo, ¿no? Como decíamos. Entonces, Jota puede tener rasgos míos, pero bueno, puede tener rasgos míos y compartirlo con tantísima otra gente. Valle, a pesar de ser una chica igual, ¿no? La manera a lo mejor en que ella piensa, ella es tan analítica, analiza determinadas cosas hasta tal extremo, puede coincidir. El carácter a lo mejor bromista en ocasiones de Pablo, o sea, son cosas que puede, pero yo creo que eso lo piensa uno una vez que lo ha escrito. No, yo no he pensado, le voy a dar este, no. Quiere decir que le estás viendo diferentes facetas y dándole a cada uno un valor y un peso en la novela, ¿no? Y luego, no me acuerdo con quién lo comentaba yo, creo que era con Conchi, que yo, por ejemplo, hay gente dice, ¿en quién te has inspirado? Yo no sé si eso es un defecto o algo, pero yo no le veo la cara a mis personajes. O sea, yo no sé qué cara tienen mis personajes, yo sé lo que sienten, cómo piensan, incluso los veo a lo mejor cómo están vestidos, pero me cuesta mucho ver el rostro, porque a lo mejor si le veo el rostro ya sería algo demasiado concreto y para mí es otra cosa, otra entidad. Entonces, tampoco, más allá de a lo mejor coger alguna referencia o algún rasgo o alguna manera de actuar de alguna persona intencionadamente, lo demás son personajes que voy creando porque necesito que tengan determinadas características, intentando humanizarlos, no construir una característica, sino construir un ser humano, bueno, un ser humano es un personaje, pero creíble, que tenga determinada función o un papel relevante o a lo mejor que actúe de una manera que yo necesito para que la trama discurra como pensábamos. Es decir, que he dicho lo de Harry Potter y cuando se lo dije en su momento, hasta el momento no había leído nada de Harry Potter, ni había visto películas, ni nada de... Estamos hablando de hace unos años ya, ¿eh? Salió. Y sin embargo, es fantástica la tríada que consigues ahí, la Santísima Trinidad, podemos decir, de la novela. Los 3 personajes podemos preguntar. Sí, claro. Como ha preguntado a los 3 personajes, yo sí te iba a preguntar... Este proceso de madurez que yo creo que ellos tienen durante la novela, ¿es premeditada? ¿Tú querías que ese proceso se realizara en ellos o conforme fue pasando la novela ha pasado como un poco como espontáneamente? Hombre, un poquito lo primero, pero más de lo segundo. Yo sabía que tenía que tener un crecimiento y quería que tuviera un crecimiento porque a través de 500 páginas, si estamos en el punto A y después de 500 páginas acabamos en el punto A, dice, pues, ¿para qué me has dado todo este viaje, no? Entonces, sí, hay una evolución de ellos, una madurez, pero yo creo que se van curtiendo a través de las experiencias y de las situaciones a las que los someto. Porque creo que es un proceso, como ha dicho Tomás, de Bildungsroman, de construcción de personajes, de vida, del yo, pero también yo creo que es eso, ¿no? Va más o menos de esa manera. Van creciendo de manera, igual que la novela, en cierto modo, van creciendo de manera orgánica y lógica dentro de lo que les está pasando, ¿no? Pues son seres, quiero que sean seres humanos. ¿Los escribirás adultos alguna vez? Yo no es mi planteamiento, puede pasar de todo, pero eso nunca se sabe. Claro, pero ahora mismo si hubiera más aventura, me lo llevase a más sitios,
yo creo que seguirían siendo ellos. Lo que pasa que es indiscutible que no son los ellos de la primera novela. Como mucho partiremos de los ellos de la segunda, continuarán siendo los de la segunda, o incluso irán un poquito madurando más. Que eso los lleve ya a cada vez ser un poco más parecido a un adulto, pues también es que eso ya lo pedirá la historia y lo que quiera hacer con ellos, que ahora mismo eso no lo tengo planteado. Yo sigo preguntando, si no pregunta a nadie. Dime, Tomás. Bueno, yo tengo una doble pregunta. El tono de la novela es bastante más sombrío que el de Heredero, me da esa sensación al menos. Me pregunto por qué el tono humorístico, que en Heredero está muy conseguido a través de un personaje en concreto, no ha sido explotado en esta novela, lo ha circunscrito a destellos de Pablo, y quizá para compensar un poco esa presencia de lo trágico, de lo real en esta novela, que a veces llega a ser muy abrumador, ¿no?, para la vida de unos jóvenes. Con esto no quiero decir, lo que apuntaba antes, que en la vida de los jóvenes no esté ausente el horror, pero compensatoriamente no te lo planteaste. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, sé que eres un gran conocedor de la literatura de Graham Swift y de su concepto de la realidad protética. Me gustaría que me dijera algo acerca de esa presencia de la prótesis, de la máscara, de la pierna, de eso que no es tuyo, de eso que trasciende tus límites, o de eso que te da unos nuevos límites cuando has perdido aquello que era necesario para tu propia vida, y que lo pongas en relación, si puedes, con la propia adolescencia, ¿no?, en el sentido de me falta algo o necesito una prótesis para poder seguir. Ahí es nada. Vale. Voy a tener que escribir la 3. No, pero sí. Vamos a ver, en cuanto a lo de los jóvenes y el tono humorístico, me di cuenta de eso. Bueno, me di cuenta porque en la primera novela estaba aquel Alejandro Alcantarilla que tenía ese papel, era un personaje cómico del que nos estamos riendo constantemente, ¿no? Y me da cuenta que al llevarlos al pasado me faltaba algún personaje con ese cariz, ¿no? Y de hecho lo inventé. Y lo inventé por eso. O sea, estaban ellos tres, Pablo, Valle y Jota. O sea, para los que no conozcáis, Pablo y Valle son hermanos, son mellizos, y Jota es un amigo. Y entonces me di cuenta de eso, de que había veces que me faltaba, claro, es que lo estaban pasando los pobrecitos tan mal. Imaginaos arrojados a 1692 al pasado, fuera vuestra familia, fuera todo, fuera el presente, fuera la vida que tenéis, ahora búscatela. Pues la verdad es que tampoco es para ponerse de fiesta, ¿no? Entonces, hay un personaje que está en el Caribe que se llama Arcatraz. Y este Arcatraz es un jovenzuelo que cumple no llega al extremo a lo mejor de Alejandro Alcantarilla en algunas cosas, pero sí cumple esa función. Y de hecho es un personaje histriónico, es un personaje que ellos empiezan a pensar, no saben nunca cuál es su verdadera identidad, porque está constantemente impostando, está constantemente tomándole el pelo a todos, ¿no? Y es un grumete del barco. Entonces sí está ese personaje que lo inventé como un contrapeso a ese elemento tan serio del comienzo en el que se ven ellos. Y está ahí, esa es la función de tener Alcatraz. Pero lo que tiene Alcatraz es que me lo inventé por eso y empezó a crecer orgánicamente, y cobró una relevancia en la novela, que ya la veréis, que es que conduce determinadas cosas de la novela al final, y la conduce Alcatraz. Era un personaje que no existía, y esa es la magia también que tiene la escritura, ¿no? Y luego, en cuanto a lo de la prótesis, sí, la prótesis y el concepto de realidad protésica es el tema de mi tesis doctoral. Entonces, por ahí no voy a entrar muy hondo porque entonces no nos vamos. Pero la prótesis, como tú me dices, tiene también dos funciones, ¿no? La prótesis tiene una función que es que corrige una merma, algo que nos falta, y entonces por ahí vemos, pues yo qué sé, ¿por qué llevamos gafas? Porque no veo bien, me ayuda. ¿Por qué llevamos, no sé, o por qué hay gente con un brazo biónico, con un implante coclear? Pues porque necesita tener esa ayuda, o por lo menos
imitar ese sentido o eso que ha perdido. Pero sin embargo, cada vez más, y lo veremos cada vez más, está también, y vamos a ver, el uso de la prótesis no como reemplazo de una carencia, sino como implementación y mejora del ser humano. Y eso lo vamos a ver muy pronto, ¿vale? Ya no se va, la gente a lo mejor no se va a operar dentro de 50 o de 30 años de miopía. La gente se va a poner, yo no sé qué historia, que va a ver, yo qué sé, vamos a ver ese salto, eso está aquí. Entonces, yo creo que eso también está dentro de la novela, ¿no? Estos chavales están viendo, se van encontrando con mucha gente, para no destripar mucho, pero hay muchos elementos de sustitutorio, o sea, hay alguien en la novela que se dedica y tiene la capacidad de crear ese tipo de prótesis para la gente que le falta algo, y esa persona los ayuda, ¿no? Pero luego vamos a hacer unos descubrimientos que vamos a ver que va a explotar un poquito la cabeza, porque van a llegar cosas y vamos a conocer personajes y cosas de personajes que ya ha dejado de ser eso. Entonces son otras cosas, ¿no? Y es casi un salto a lo segundo que he comentado. Ya no necesitamos corregir algo, sino que estamos creando algo totalmente distinto, ¿no? Y lo voy a dejar ahí porque... Sí, pero empiezas poniendo la pata de palo del pirata, no aparece el pirata con la pata de palo y se aparece con una prótesis, ¿no? Claro. Y ahí empieza ya un poco claro, ahí está la parte, digamos, que se puede entender como anacronismo, como anticipaciones de tecnologías que se hubieran ocurrido más tarde, pero que yo la introduzco precisamente para desestabilizar ese concepto de lo que es lo humano, ¿no? Desde antes, ¿no? Porque, ¿vale? Hay alguien que tiene la capacidad antes, es el elemento de ciencia ficción, de crear toda esa tecnología y al mismo tiempo de cuestionar tantas cosas, ¿no? que había en aquel tiempo y que eran impensables, ¿no? Pero bueno, que a nosotros nos va a pasar eso y nos está pasando sin darnos cuenta también. Yo, lo de la miopía espero que sea más pronto que tarde. Hablamos de antagonistas, Juan Jesús. Si los protagonistas son importantes, los antagonistas lo son todavía más, porque tienen que crear ese conflicto, ¿no?, en el protagonista para que siga avanzando la trama y puedan llegar a ese punto B del que hablábamos, ¿no? ¿Cómo los planteaste cuando empezaste la novela? Porque hay varios, además. Hay varios, pero yo no tenía el antagonista... No había un malo maloso desde un principio concebido como tal. Era más bien, bueno, había personas que hay un antagonista evidente, bueno, sí, y hay otros que es gris. Son más grises. Sí. Más grises, no sabemos si son antagonistas, dudamos a veces si son, digamos, si te están ayudando o al final te están buscando otra cosa, te están... no siempre el antagonista es villano. Claro, ¿no? Y creo que ese es el antagonista mucho más interesante. Pero en la novela es que no necesitaba tanto antagonista, puesto que el verdadero antagonista es ese viaje al pasado, esa situación, esas sociedades que se encuentran y esos mundos en los que se tienen que desenvolver. ¿Te parece poco antagonista? O sea, a partir de ahí empezamos a encontrar antagonistas dentro de ese gran antagonismo, ¿no? Que es irte a ese momento, ¿no? Y yo no sé si queréis, porque es que estamos acaparando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que tenemos aquí el micrófono. Venga, por ahí hay alguna. Pues mira, mi pregunta es ya no tanto sobre esta obra en concreto, sino sobre todas tus creaciones literarias, tanto los relatos ya mencionados en diferentes concursos y tu otro libro, sino tú cuando tienes una idea y que tú le ves un gran futuro y empiezas a escribirla, mi pregunta es, ¿tienes una persona o sueles ir a otras personas de confianza, claro, a decirles ilusionadamente de qué trata esa idea o empiezas a desarrollarle qué es lo que has maquinado en tu mente o te lo guardas para ti hasta que veas si el trabajo está terminado? Lo de ilusionadamente me ha encantado, David. Pero no voy ilusionadamente con mi idea. A mí me gusta pelearme con la idea y la idea la trabajo yo y cuando se lo paso a alguien es cuando ya lo he escrito, porque es que creo, a no ser que yo que sé, que tenga
un atranque ahí que no sepa y le haya dado muchas vueltas, a lo mejor, oye, ¿tú qué pensarías sobre esto, no? Pero si no, a mí me gusta desarrollar la idea yo, escribirla yo, porque si la hago de puertas abiertas, llega un momento que a lo mejor se va por donde yo no quiera porque me están influyendo, o a lo mejor no le gusta a esta persona, entonces como no le gusta lo voy a hacer, bueno, pero es que a lo mejor no le gusta a esta, pero a aquella persona le encantaría. Entonces prefiero hacerlo yo, prefiero escribir la historia yo, y una vez escrita, recibí diferentes opiniones. Y de esas diferentes opiniones, pues ya sacaré yo mis propias conclusiones, ¿no? Si es algo que le gusta a todo el mundo, bien, premio, está muy bien. Hay algo que hay muchos que te dicen que le rechina, que le choca, pues aquí hay un problema, aquí tengo que volver a mirar esto. Que está más o menos la cosa sopesada, bueno, pues hay opiniones. Pero que yo me gusta escribirlo, terminarlo por mí. Porque creo que es la manera en que la historia eres más fiel a tu idea, que si te deja, la palabra no es contaminar, pero si te deja influir, ¿no? por la opinión de otras personas, porque a lo mejor vas a escribir otra historia que la que hubieras escrito. Voy a empezar con una confesión y después te hago la pregunta a ti como autor. La confesión, me arriesgo de que media sala me mire con mala cara, es que no he leído el primer libro. Entonces, la pregunta a ti es, ¿debería leerlo antes de este segundo? O yo venía aquí con la intención de escucharlo, de comprarlo y de leerlo. Y de leer este libro. Entonces, o leo este y si me gusta mucho ya voy al anterior. Quiero tu opinión personal. Vale. Y yo te lo doy. Vamos, es como ha dicho Dani, como hablamos en determinado momento. Yo siempre le pregunto a la gente, digo, porque muchos han entrado al Señor de los Anillos o a la obra de Tolkien a través del cine, de las películas, pero el Señor de los Anillos está escrito de los años 50 y El Hobbit es de 1937. Entonces, quiero decir, lo primero que mucha gente ha recibido es El Señor de los Anillos a través del cine, y lo ha visto y le ha encantado. Y luego vieron que eso traía cuenta y ahora vamos a coger la precuela, pero la precuela estaba escrita del 37. Entonces, ¿funcionaba El Señor de los Anillos si no existía El Hobbit? Pues esto más o menos yo lo entiendo así. Esta es una historia en la que yo he tenido también esa precaución, porque como yo sabía que estaban tan distanciados en el tiempo y que esta era una nueva edición, una obra nueva, en la obra yo voy insertando semillas, pistas que te van, a través de la historia, te van informando de otras cosas de la otra, ¿no? Entonces, la novela se la está leyendo muchísima gente que no conoce la primera y no le hace falta. Ahora, tú ves El Señor de los Anillos y dices, pero yo quiero saber dónde venía ese anillo, o yo quiero, ¿cómo me voy a ver El Hobbit? Pues te la puedes leer también y ves de dónde viene el anillo. Bueno, pero que son aventuras autónomas, salvo que comparten personajes, son Pablo Vallejota los personajes, y que hay un world building, hay un mundo que es el mundo el universo del Ucronótopos, que comparten, ¿no? Pero ya te digo, esta novela informa mucho, retoma incluso ideas, cosas, plantea y te informa perfectamente de lo que te hace falta, y además que es que para la aventura no le afecta absolutamente en nada. Te puedes leer esta tranquilamente y después, si tú decides leerte la otra, pues vuelve a la otra. Fíjate si son autónomas, que la propia editorial ha querido editarla a pesar de saber que tenía una primera parte anterior. Entonces, hasta ese punto es tan autónoma esta novela de la otra. Ya les digo, salvo lo que menciona Juan Jesús, el world building alrededor del Ucronótopos y los tres protagonistas, todo lo demás no tiene nada que ver. Manuel, ¿funciona ya? Ahí tiene micrófono, Manuel, micrófono. No, si no, digo que no he tenido la fortuna de todavía poder haber leído tu libro. Me gustará con mucho interés, lo leeré cuando llegue a mis manos. Pero te pregunto, ¿qué te impulsó a escribir este libro? ¿A escribir este? El trasfondo, sí. Hombre, me impulsó que tenía yo unos personajes creados. Sí. Tenía un universo insinuado, que era ya que había ido más o menos insinuando en la novela anterior, y me empujó también la cantidad de personas que se había leído el primero, que me decía que, oye, que qué pasa, que cuando, entre ellos el señor alcalde, cada vez que me veía, que cuándo vamos a tener otra aventura de esta gente, ¿por qué no? Con esto está...
estos 3 aventureros ecijanos y eso también me empujó a sacar esta obra, ¿no? Más las ganas que tenía otra vez de reencontrarme con ellos, porque al fin y al cabo son tus personajes, ¿no? Y quieres ponerlos otra vez en acción. Vale, estupendo. Vale. Juan G. Veo, no me he leído la novela todavía, pero por lo que estáis contando, ¿vale? Veo aquí varias reminiscencias, por ejemplo, de Conrad y su línea de la sombra. ¿Está la línea de la sombra en este libro o tus personajes todavía no la atraviesan? Hombre, yo creo que todavía... Es que depende cómo lo afronten, ¿no? Cómo lo entendamos. Pero yo creo que todavía esta gente tiene su esperanza, esta gente están aprendiendo a lo que es la vida, bueno, lo que es la vida esperemos que no sea tampoco lo que se van encontrando por ahí, pero quiero decir que ellos están en un proceso de maduración. A ver, una novela de aventuras tienes que hacerle pasar malos ratos para que sea de verdad arriesgado y sea una aventura. Bueno, vais a ver que uno de los personajes, bueno, uno no, más de uno, porque casi los 3 las pasan canutas, ¿no? Pero luego yo creo que en ese proceso de aprendizaje, en ese recorrido, les acaba entrando luz. O sea, los personajes no pueden estar nunca condenados a nada. Estos personajes tienen que estar, o sea, por lo que pasen, al fin y al cabo, si somos justos con ellos, debe ser para que, en cierto modo, mejoren, o por lo menos para que salgan de ahí, ¿no? O si no, sería otro tipo de novela la que estaría escribiendo. ¿Alguna cosita más por ahí? Pues nada, si os parece, ponemos punto y final. Yo os agradezco muchísimo a Juan Jesús por contar conmigo para esta presentación. Sabes que estoy encantado de venir a hablar de libros, sobre todo si son los tuyos. A la señora alcalde por su asistencia también. Y al amigo Tomás, por supuesto, porque siempre aprendemos de él muchísimo. A todos ustedes muchísimas gracias. Y ahora el autor va a firmar los ejemplares que así estimen. David los tiene, Librería Serrano los tiene al 5% de descuento solo hoy, así que aprovechen y se los llevan firmados y sellados, además con un sello precioso que ha elaborado el autor para el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos.